Proceso seguido contra don José Pedro Castillo Terrones y otros por la presunta comisión de delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Para acreditar a los asistentes, señora fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días, señores abogados, a todas las partes procesales. Galinca Mesa Salas, la fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con los demás datos consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Por la Procuraduría. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, representante del Ministerio Público, doctoras y doctoras, especialistas del juzgado y del juzgado de investigación preparatoria. Señores abogados de la defensa, muy buenos días. Por la Procuraduría General del Estado, el abogado designado Percy Dayan Peñalosa Arias, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa, número 3654. Y demás datos procesales consignados en los escritos que constan en el expediente. Gracias, señoría. Gracias, señor. Por la defensa del señor Castillo. Señor magistrado, muy buenos días y buenos días con todos los asistentes a plataforma virtual. Por la defensa técnica del señor José Pedro Castillo Terrones, el abogado Luis Walter Medrano Girón, con datos ya consignados. Gracias. Gracias, señor. Por la defensa del señor, de la señorita Chávez Chino. Por su bien, señor magistrado, colegas del Ministerio Público, colegas abogados presentes todos, el abogado de Gardión Vargas, con registro CAR 71677, con demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Abogado de la señorita Betsy Chávez Chino. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Huerta Olivas. Muy buenos días, señor magistrado. En esta oportunidad, señor magistrado, solicito su autorización y permiso para hacer mi autodefensa. El doctor Arturo Silva se encuentra indispuesto en este momento, señor magistrado. Sí, adelante, acredítese, doctor. No lo he escuchado, señor magistrado. Acredítese solo con su, en este caso, con su registro del Colegio de Abogados. Conforme, señor magistrado. William Arturo Huerta Olivas, con número de registro CAL 56388, del Colegio de Abogados de Lima. Gracias. Defensa del señor Sánchez Palomino. Muy buenos días, señor magistrado y a todos los presentes. Por la defensa del señor Roberto Sánchez, el abogado Jorge Jerijón, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 8473 y los demás datos ya consignados en las audiencias anteriores. Defensa del señor Torres Vázquez. Buenos días, señor juez. Colegas, Duberlí Rodríguez Tineo, con registro ICAL 698. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Lozada. Muy buenos días, señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Quienes salude es el letrado Ramírez Carvajal, Roy Remer, abogado defensor del señor Manuel Elías Lozada, con registro 45930 y demás datos consignados en diligencia anterior. Muchísimas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Venero. Sí, muy buenos días, señor magistrado supremo. Buenos días a la representante del Ministerio Público y demás presentes. De esta parte, Mario Manuel Farías Teclahuanca, con registro del Colegio de Abogados del Callao 8864. Defensa técnica del señor Venero Mellado Justo Jesús y demás datos que ahora ya en sesiones pasadas, señor magistrado. Continúe de acreditación. Gracias. Defensa del señor Infanzón. Señor juez, buenos días con todos los presentes. Hace unos momentos me comuniqué con el doctor Salas y me indica de que va a estar ahora en consulta médica y que, bueno, a las 11 de la mañana se podría conectar. Sin embargo, está el defensor público presente en esta audiencia. Gracias. Por la defensa pública. Señor magistrado, muy buenos días con los presentes por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacia Vicente, con registro del Colegio de Abogados de ICA 4618, con domicilio profesional de Girón Caravaggio 831, cercado de Lima. A ver, ¿quién tiene ahí un celular que está interrumpiendo, por favor? Ya, gracias. Sí, doctora Astacia. No le escuchamos porque había una voz que se cruzaba con su intervención. ¿Puede repetir, por favor? Ok. Bien, señor magistrado, buenos días con todos. Por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacia Vicente, con registro del Colegio de Abogados de ICA 4618 y con domicilio procesal de Girón Caravaggio 831, cercado de Lima, con casilla electrónica 44902. Muchas gracias, doctor. Doctor Astacia, según lo que ha referido el especialista de audio, el doctor
Salas, que es defensa del señor Infanzón, no va a poder estar hasta las 11 y hoy día me toca leer las observaciones que haya y tomar una decisión al respecto. Hoy hay sesiones en las que yo estuve presente, el doctor Abanto, si puede acompañarnos para ejercer la defensa del señor Infanzón Gómez hasta que se incorpore el doctor Abanto, Salas Abanto. Correcto, doctor. Gracias, muy amable. En esta oportunidad, como ya se señaló, se va a dar la decisión respecto de las observaciones que fueran formuladas por las defensas que así lo hicieran en la sesión pasada. Esta resolución va a ser notificada también el día de hoy, así que voy a dar lectura a las partes más relevantes, porque ya constan en los audios las, digamos, observaciones que cada una de las partes hizo, ¿no? Auto que resuelve observaciones formales al requerimiento de acusación, resolución 27, 17 de junio del 2024. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesiones 2, 3, 4 y 5. Debate de observaciones formales en el proceso seguido contra José Pedro Castillo Terrones y otro por la presunta comisión de delito de rebelión y otros en agravio del Estado y la sociedad. Considerando requerimiento acusatorio, el Ministerio Público, el 22 de diciembre del 23, formuló requerimiento acusatorio contra José Pedro Castillo Terrones, Betsy Besabé Chávez Chino, William Arturo Huertas Olivas, Roberto Helber Sánchez Palomino, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Elías Lozada Morales, Justo Jesús Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez como coautores de delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, modalidad rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Adicionalmente a ello, también acusó la Fiscalía, en concurso real heterogéneo y a título de autor, al señor Castillo Terrones por el delito contra la administración pública, modalidad abuso de autoridad, y como coautor del delito contra la tranquilidad pública, modalidad grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315A del Código Penal. Conforme a los hechos descritos en el requerimiento fiscal rubro 5 de fojas 12 a 39, se describe tanto los hechos como la imputación fáctica de los mismos a cada uno de los acusados, describiéndose las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Respecto de la imputación, se tiene en el rubro 6.1 de Castillo Terrones como coautor por los delitos de rebelión y así como de los otros ya citados acusados. Observaciones de las defensas. Atendiendo el traslado precitado, formularon observaciones formales los siguientes acusados. Defensa del acusado Castillo Terrones, quien por escrito de 8 de marzo del 2024 observó la acusación fiscal. Respecto a la observación formal, manifestó lo siguiente. En el acápite 5.1.14 del requerimiento acusatorio se argumenta que entre los días 4 y 7 de diciembre del 2022 se propalaron a través de diferentes medios de comunicación diversas afirmaciones vertidas por personas que vienen siendo acusadas en los diferentes casos que se tramitan ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción, en las que se vincula al entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones como supuesto líder de una organización criminal que se había enquistado en el poder estatal. Sada Goray, Chong, José Luis Fernández La Torre y Salatiel Marrufo Alcántara. Observa la defensa que esta afirmación carece de motivación suficiente y congruente, toda vez que no existe lógica entre que dichos hechos precedentes sean condicionantes para que el expresidente Castillo Terrones emitiera el mensaje a la nación. Agregó que no está claro si la declaración de estas tres personas sería una prueba directa o prueba indiciaria para arribar al hecho concomitante. En el punto 5.1.5 del requerimiento fiscal se menciona, con fecha 6 de diciembre del 2022, se llevó a cabo una reunión entre el mandatario Castillo Terrones y los hoy acusados en la presidencia del Consejo de Ministros. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Chávez Chino, el jefe del gabinete, Aníbal Torres, el entonces ministro del Interior, Huerta Olivos, el entonces ministro de Comercio Exterior, Sánchez Palomino, en la que dichos ciudadanos idearon los actos preparatorios ejecutivos para atentar contra los poderes del Estado, para lo cual decidieron disolver el Congreso de la República, lo que conllevó a dar órdenes de, 3 puntos, cierro comillas. Sostiene la defensa que la Fiscalía no motivó a cuáles son los medios de prueba documental, testimonial o pericial u otros autorizados por ley que sustenten que se dio dicha reunión. B. Señalar que la reunión se dio el 6 de diciembre del 2022 resulta impreciso,
por cuanto no señala hora en que se materializó dicha reunión. C. Si las ideas no se plasman en actos preparatorios ejecutivos, entonces, ¿cómo estableció dicha ideación? Ya que de la propia redacción se advierte que aún no existía actos preparatorios ejecutivos, solo era ideación como fase interna del delito que a la vez comprende los momentos de ideación, deliberación y decisión. Guarda relación con el literal A. Y D. El párrafo no tiene conclusión, ya que señala, para lo cual decidieron disolver el Congreso de la República, lo que conllevó a dar órdenes de 3 puntos seguidos, no determinando quién daría las órdenes y en qué consistirían las mismas. 3.13. En el acápite 10.2.1 del requerimiento fiscal se señala, cabe destacar que a las 21:49 del 6 de diciembre del 22, los coacusados Castillo Terrones, Torres Vázquez y Chávez Chino ingresaron al despacho presidencial minutos después. En el ordenador ubicado en la oficina de apoyo al cónyuge, se introdujo un dispositivo a marca Kingston, etiquetado como Marco, dentro del cual se abrió un archivo Word denominado mensaje, el cual corresponde al proyecto de mensaje a la nación anunciado por el exmandatario. Rato después, siendo las 23:04, Torres Vázquez y Chávez Chino se retiraron de dicho ambiente con dirección a la PCM. No obstante, el referido proyecto continuó siendo revisado durante la madrugada y la mañana del día 7 de diciembre del 22. A criterio de la defensa, dicho párrafo se encuentra fundamentado en la tipicidad objetiva y, de ser así, debe aclararse a quién le pertenecía dicho dispositivo, la persona que lo introdujo en el ordenador, quien continuó revisándolo en la madrugada y la mañana del 7 de diciembre del 22. En el punto 5.121 del requerimiento fiscal se señala el 7 de diciembre del 22, fecha en la que se iba a someter a debate la moción de vacancia contra el entonces mandatario Castillo Terrones. En horas de la mañana se produjo una reunión en Palacio de Gobierno entre la entonces presidenta Chávez Chino, el jefe de gabinete Torres Vázquez, conjuntamente con el presidente Castillo Terrones, en la que dichos ciudadanos acordaron que el mandatario debía disolver el Congreso de la República e implementar en el Perú un estado de excepción, lo que implicaría el uso de las Fuerzas Armadas para tomar el control de los diferentes poderes del Estado y demás entes autónomos, principalmente del Sistema Nacional de Justicia. Cuestiona la defensa que en dicho texto no se motiva cómo es que en dicha reunión, entre comillas, acordaron disolver el Congreso de la República con el uso de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a la tesis fiscal, el 6 de diciembre del 22, Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vázquez, con la participación de Huerta Olivas y Sánchez Palomino, se reunieron en Palacio de Gobierno, donde, entre comillas, idearon atentar contra los poderes del Estado. Se desconoce si la ideación o el acuerdo fue el 6 o el 7 de diciembre del 22. En el punto 5123 se menciona, siendo las 10:46, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, envió un mensaje a través de la aplicación WhatsApp en el grupo de chat denominado Gabinetes del Bicentenario, en la que la referida funcionaria convocaba a los ministros para que acudan de manera inmediata a la presidencia del Consejo de Ministros, en los siguientes términos: señores ministros, a personarse inmediatamente a PCM, ante lo cual acudieron diferentes ministros de Estado, entre los que se encontraba el entonces ministro de Comercio Exterior, Sánchez Palomino, quien arribó a Palacio de Gobierno a las 11:11 horas, permaneciendo en dicho recinto hasta las 12:34. Cuestiona la defensa que no se establece la identidad de los ministros de Estado que acudieron a dicha reunión y no se sabe para qué los convocaron y qué es lo que hicieron. Ni se aclara si dicha convocatoria fue a pedido de Castillo Terrones o Chávez Chino. En el punto 51.211 se argumenta, adicionalmente, se tiene la actuación de Manuel Elías Lozada Morales en su condición de jefe de la 7ª Región Policial Lima el 7 de diciembre del 2022, quien formó parte del acuerdo entre el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, el cual consistió en disolver el Congreso de la República, siendo que el general Manuel Elías Lozada Morales mantuvo comunicación con el ministro del Interior con el propósito de dejar ingresar personas que apoyaban al entonces presidente Castillo Terrones a la Plaza Mayor como muestra de respaldo popular. Cuestiona que el término formar parte del acuerdo pactado resulta oscuro y no cumple con la exigencia de una narración circunstanciada, por cuanto no se explica cómo es que Lozada Morales formó parte de este acuerdo con Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vázquez, Huerta Olivos y Sánchez Palomino para disolver el Congreso de la República, pues se obvió fecha, hora, lugar y circunstancia en que se materializó dicho acuerdo.
En el apartado 5133 del requerimiento fiscal se señala, es en esas circunstancias, José Pedro Castillo Terrones gestionó ante funcionarios de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos el asilo político para él y su núcleo familiar, siendo el presidente de dicha república quien otorgó su aceptación a tal pedido, ordenando a su embajador en el Perú que brinde las facilidades correspondientes al referido acusado. En cuanto a ello, sostiene que el requerimiento no señala cómo se materializó dicha gestión, por llamada telefónica, oficio o a través de terceros, etc. Tampoco quiénes serían los funcionarios mexicanos ante los que se gestionó el asilo político, ni tampoco cómo se materializó la aceptación del asilo político, por lo cual no existe una imputación clara, precisa y circunstancial. En el 5.3.2.1 se señala, siendo las 11:40 horas de la fecha en mención, el entonces presidente Castillo Terrones emitió en vivo un mensaje a la nación difundido en los medios de comunicación a nivel nacional, en el que señaló lo siguiente. Se transcribe el mensaje a la nación y en el punto 5.3.2.2 se argumenta. De esta manera, el entonces presidente Castillo Terrones, aprovechando su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, se alzó en armas conjuntamente con los entonces ministros de Estado aludidos, a fin de quebrantar el orden constitucional y los poderes del Estado, imponiendo en el país ilegalmente un gobierno de excepción. Afirma que de la transcripción de estas circunstancias se entiende que el abuso de autoridad estribaría en el contenido del mensaje a la nación. Sin embargo, el contenido del mensaje a la nación ya fue tipificado como delito de rebelión. En el punto 5.3.3.1 se señala, en instalaciones del Palacio de Gobierno, el entonces presidente de la República, Castillo Terrones, ordenó al exministro del Interior, Huerta Olivos, que le comunique a través de su teléfono celular mediante llamada WhatsApp con el entonces comandante general de la Policía Nacional, Alfaro Alvarado, manifestándole, general, cierre el Congreso, no permite el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la fiscal de la Nación. A lo que Alfaro Alvarado preguntó cuál era el motivo de la intervención a la fiscal de la Nación, respondiendo al entonces jefe de Estado que esos detalles se lo iba a dar el ministro Huerta Olivas. Lo que permite concluir que el acusado José Pedro Castillo, abusando de su cargo de jefe de Estado y como tal jefe de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ordenó actos contrarios a la Constitución. Indicó que la imputación no cubre el elemento normativo, entre comillas, perjuicio. Es decir, el acusador no señala cuál es el hecho perjuicioso que se ocasionó con dicha orden, máxime si se tiene en cuenta que la supuesta orden no fue cumplida. En el punto 5.3.3.2 se establece que en la misma comunicación antes descrita, el entonces presidente le indicó al aludido comandante general de la Policía Nacional que tenía que dar seguridad a la casa de sus padres, así como a las viviendas del entonces premier Chávez Chino y del entonces funcionario de la presidencia del Consejo de Ministros, Torres Vázquez, lo que claramente permite inferir que al fracasar su plan ilícito quiso dar seguridad a la casa de sus padres, nuevamente abusando de la autoridad que ostentaba en ese momento. Afirma, respecto a la frase, entre comillas, fracasó el plan ilícito, contenida en el acápite antes señalado, es decir, no se materializó el contenido del mensaje de la nación. Entonces, obviamente, no existe perjuicio máxime cuando nadie dio seguridad a las casas antes indicadas, a las casas ya indicadas. En el punto 5.4.2.2, luego de la transcripción del mensaje a la nación, se señala, de esta manera, el entonces presidente de la República, aprovechando la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, causó en la población una grave alteración, toda vez con su mensaje quebrantó el orden constitucional y los poderes del Estado, imponiendo en el país ilegalmente un gobierno de excepción, entre comillas, un estado de emergencia respecto de ello. Un estado de emergencia. Respecto de ello, la defensa manifiesta que dicha grave alteración debe ser desarrollada circunstancialmente, por lo que habría una imputación vaga, oscura y genérica. En el tercer párrafo del punto 6.1.1 se indica, asimismo, siendo las 21:49 horas del día 6 de diciembre del 22, el coacusado Castillo Terrones se reunió con sus coacusados Torres Vázquez y Chávez Chino en el despacho presidencial, donde se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje a la nación que anunció el exmandatario el 7 de diciembre del 22. Sin embargo, en los hechos precedentes se señala que el 6 de diciembre del 22, Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vázquez, Huerta Olivas y Sánchez Palomino
idearon los actos preparatorios ejecutivos y ahora en el párrafo en mención se señala que el 6 se reunieron solamente Castillo Terrones, Torres Vázquez y Chávez Chino, no mencionando que estuvieran Huerta Olivas y Sánchez Palomino, como sí lo hizo en el apartado señalado. De igual manera, se mencionó que la reunión fue en la presidencia del Consejo de Ministros y en el párrafo materia de análisis se dice que fue en el despacho presidencial. Además, en un primer momento se dijo que en dicha reunión se idearon y ahora se dice que se elaboró el contenido del mensaje a la nación. 3.1.13. En el cuarto párrafo del ítem 6.1.1 se señala, siendo las 7:30 horas del día 7 de diciembre del 22, el acusado, Castillo Terrones, se reunió en el despacho presidencial con el entonces ministro de Defensa, Bobbio Rosas, y el entonces general del Ejército, Córdoba Alemán, a quien ordenó presentar su carta de renuncia al cargo, con la finalidad de nombrar como nuevo comandante general del Ejército a un oficial afín a sus intereses, o por cooptación que respaldara sus decisiones anunciadas en el mensaje a la nación. De dicha acción no se puede inferir que el nombramiento del nuevo comandante tenía la finalidad de respaldar el contenido del mensaje a la nación, pues podría obedecer a otros fines, pues no menciona si el nuevo comandante conocía o no el contenido del mensaje y si estaba de acuerdo con sus alcances. En el séptimo párrafo del artículo 6.1.1 del requerimiento se señala, asimismo el acusado Castillo Terrones, contando con los aportes de la coacusada Chávez Chino, entonces presidente del Consejo de Ministros, quien se encargó de remitir 2 mensajes a través del grupo WhatsApp denominado Gabinete Bicentenario, conformado por ministros de Estado y el exmandatario. Señores ministros, al personarse inmediatamente a PCM a las 10:46 horas. Hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad a las 10:57 horas. Con la finalidad de contar con el respaldo del Consejo de Ministros en las decisiones que anunció con el mensaje a la nación. Si fuera cierto que dicho mensaje fue remitido por Chávez Chino al grupo de WhatsApp Gabinete Bicentenario, sin embargo, no se señala cómo es que dicha acción sea un aporte, entre comillas, para respaldar el mensaje a la nación de Castillo Terrones. En el 14º considerando del ítem 6.1.1, se argumenta, luego del mensaje a la nación, el acusado Castillo Terrones, ejerciendo su mando militar supremo, dispuso del Ejército del Perú para ello, solicitó al ministro de Defensa, Bobbio Rosas, le proporcione la resolución de nombramiento del nuevo comandante general de dicha institución armada, la cual suscribió y entregó al referido exministro. Según reiteró el coacusado Huerta Olivas, el expresidente Castillo Terrones los miró al ministro de Defensa, general Bobbio Rosas, y le preguntó, ¿me trajo el documento? Y este le respondió, sí, señor presidente. En ese momento, el exministro Bobbio se acercó y puso en el escritorio del expresidente un folder manila con documentos dentro, los cuales este se puso a leer y los firmó. Luego, el ministro Bobbio Rosas cogió el folder manila con los documentos firmados por el expresidente y regresó al lugar donde estaba. En dicho texto, contenido en el requerimiento fiscal, se obvia señalar el número de resolución y la identidad del nuevo comandante general del Ejército, pues las carencias de estos datos enervan las imputaciones fácticas, por lo tanto no se cumple con una imputación suficiente. Es cierto que Castillo Terrones tenía la facultad de nombrar y cesar al comandante del Ejército. Sin embargo, la disposición del Ejército peruano, entre comillas, no se encuentra dentro de las facultades, sino a través del comandante general del Ejército, seguida en forma descendiente de otros mandos generales, por lo que dicha disposición, entre comillas, amerita ser aclarada. 3.1.16. En el 24º, considerando el ítem 6.1.1, se señala, se acredita además que el acusado Castillo Terrones atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional, con los diversos pronunciamientos de rechazo emitidos por el Poder Judicial y organismos autónomos, como la presidenta del Poder Judicial, doctora Barrios Alvarado, de la Junta Nacional de Justicia, de los organismos del Sistema Electoral, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y RENIEC, del Tribunal Constitucional a cargo de su presidente, Morales Arabia, en contra de las decisiones del exmandatario y de la Junta de Fiscales Supremos. Cuestiona la defensa que el mensaje a la nación es un hecho probado, faltando verificar si dicho mensaje a la nación calza dentro de los elementos normativos del tipo penal, entre comillas, atentado contra los poderes del Estado. En el ítem 6.1.2 se señala, se imputa a Castillo Terrones en su condición de presidente de la República ser autor de delito contra la administración pública, abuso de autoridad
previsto en el primer párrafo del artículo 376 del Código Penal en agravio del Estado. Esto en razón a que, abusando de sus atribuciones como jefe de Estado, que como jefe de Estado le confiere el artículo 134 de la Constitución, el 7 de diciembre disolvió el Congreso de la República ordenando el cierre de este poder del Estado sin que se configuren los presupuestos exigidos por el presentado artículo de la Carta Magna, así como la intervención de las autoridades estableciendo además un estado de excepción en el Perú. Dispuso además la reorganización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, en absoluta vulneración de la autonomía de los referidos entes estatales, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 118, numeral 1 de la Constitución, cuyo tenor es: corresponde al presidente de la República hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Indica que no se sabe cuál es el delito tipificado como delito de abuso de autoridad. Más aún, si en los hechos concomitantes para dicho delito, los hechos imputados eran los siguientes. En instalaciones del Palacio de Gobierno, el entonces presidente de la República, José Castillo Terrones, ordenó al exministro del Interior, Huerta Olivos, que le comunique a través de su teléfono celular mediante llamada WhatsApp con el entonces comandante general de la policía, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, y el entonces presidente de la República, Castillo Terrones, le manifestó al general Alfaro Alvarado: general, cierre el Congreso, no permite el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro, e intervengan a la fiscal de la Nación. A lo que Alfaro Alvarado preguntó cuál era el motivo de la intervención a la fiscal de la Nación, respondiendo al entonces jefe de Estado que esos detalles se lo iba a dar el ministro del Interior, Huerta Olivas. Cuestiona la defensa cuál es el hecho realizado por Castillo Terrones con relevancia penal por el delito de abuso de autoridad. Defensa de la acusada Chávez Chino. La defensa de la acusada Chávez Chino observó la acusación fiscal y respecto a la observación formal manifestó lo siguiente. Sostiene que si bien se acusa a su patrocinada de cometer el delito de rebelión, no existe una debida calificación jurídica conforme al artículo 344, numeral 1, literal F, el artículo de la ley que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias accesorias. Toda vez que a folio 257 del requerimiento señala que Chávez Chino se alzó en armas no se precisa qué tipo de arma portaba Chávez Chino el 7 de diciembre del 2022, al momento de darse lectura al mensaje de la Nación. 3.2. No se cumple el contenido del artículo 244, literal B, relación clara y precisa del hecho que se le atribuye a los acusados, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, la separación y el detalle de cada uno de ellas. Toda vez que la Fiscalía señala que Chávez Chino habría escrito el texto que constituyó un lanzamiento de armas sin precisar de qué texto se trata, cuándo, cómo, a mano, máquina de escribir, computadora, debiendo el fiscal precisar qué perito determinó la escritura de Chávez Chino y el correo al que fue el destino del mensaje presidencial, si tenía la firma de su patrocinada, si el archivo tenía su nombre, con lo cual se transgredió el principio acusatorio. Agregó que de acuerdo a la casación 1039 de 2016 Arequipa, define los tipos de coautoría que deben precisarse contra su patrocinada, máxime si la doctrina distingue varias de estas coautorías: sucesiva, alternativa, aditiva o agregada. Ni tampoco la Fiscalía precisó si los acusados serían coautores ejecutivos o no ejecutivos. En defensa del acusado Infanzón Gómez. La defensa del acusado observó la acusación fiscal por aspectos formales sustanciales y probatorios y ofreció medios. Respecto a las acciones formales, señaló que los hechos imputados a su patrocinado son haber impedido el ingreso de congresistas al recinto del Congreso de la República, con la intención de cerrar dicho poder del Estado, lo que se habría realizado el 7 de diciembre del 2022. A horas mediodía aproximadamente. La Fiscalía atribuye al recurrente haber impedido el ingreso de civiles y congresistas a la sede del Congreso de la República, en su condición de oficial operativo UCPNP, quien se encontraba prestando servicio ubicado en el punto Girón Guayaba con Girón Ayacucho. Sin embargo, no se acredita que el recurrente haya incurrido en la comisión del ilícito penal atribuido, es decir, que se haya levantado en armas, basándose la Fiscalía en simples conjeturas, con lo cual no se cumplen con los presupuestos exigidos por el tipo penal de rebelión, deviniendo en atípico.
y no se habría acreditado con elemento alguno concentración con el resto de coacusados. Defensa del acusado Huerta Olivas. La defensa de Huerta Olivas, mediante escritos del 7 de marzo y del 8, observó la acusación. Respecto a la observación formal, formuló nulidad contra el requerimiento acusatorio hasta la disposición número 42 de 13 de diciembre del 2023, disponiendo su devolución toda vez que la Fiscalía habría concluido la investigación preparatoria antes del plazo establecido por el Juzgado Supremo mediante la resolución 2 de 11 de agosto del 23, que disponía la prórroga de la investigación por 8 meses adicionales. Pues si bien ello es una facultad del Ministerio Público, se habría concluido la investigación dejando sin efecto determinadas diligencias programadas, entre estas su ampliación de declaración y diligencias periciales, visualización de CPU, laptops, pericias fonéticas, con las cuales se demostraría su inocencia. Defensa del acusado Sánchez Palomino. Realizó observaciones formales, así como ofreció medios probatorios. Respecto de las formales, señaló que la acusación no describe de manera precisa y clara los hechos que se atribuyen a Sánchez Palomino, toda vez que en la página 13 del requerimiento se señala, con fecha 6 de diciembre del 22, se llevó a cabo una reunión entre el exmandatario Castillo Terrones y los hoy coacusados en la presidencia del Consejo de Ministros. La entonces presidenta, Chávez Chino, el jefe de gabinete, Torres Vázquez, el entonces ministro del Interior, Huerta Olivas, el entonces ministro de Comercio Exterior, Sánchez Palomino, en la que dichos ciudadanos idearon los actos preparatorios y ejecutivos para atentar contra los poderes del Estado, para lo cual decidieron disolver el Congreso de la República, lo que conllevó a dar órdenes de puntos seguidos. Respecto de ello, no existe precisión sobre las circunstancias, lugar, modo, hora en que se realizó la presunta reunión. Solo se indica que el 6 de diciembre se había llevado a cabo una reunión entre varias personas, incluido su patrocinado, para atentar contra los poderes del Estado. En ninguna parte del requerimiento acusatorio señala la forma en que se había llevado a cabo esta reunión. Asimismo, en dicho párrafo no se termina la frase que contiene la imputación. En la página 14 del requerimiento se señala, siendo las 10:46 horas, la presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, envió un mensaje a través del aplicativo WhatsApp en el grupo de chat denominado Gabinete Bicentenario, integrado por ministros de Estado y otros funcionarios, entre los que se encontraba Torres Vázquez, en el que la referida funcionaria convocaba a los ministros para que acudan de manera inmediata a la presidencia del Consejo de Ministros en los siguientes términos. Señores ministros, de personarse inmediatamente a PCM, ante lo cual acudieron diferentes ministros de Estado, entre los que se encontraba el exministro de Comercio Exterior, Sánchez Palomino, quien arribó a Palacio a las 11:11 horas, permaneciendo en dicho recinto hasta las 12:34. Cuestiona que su patrocinado acudió a Palacio de Gobierno entre las 11:11 hasta las 2:34 horas, hecho que no fue negado. Sin embargo, en la página 15 se señala, del mismo modo, el acusado Sánchez Palomino, entonces ministro de Comercio Exterior, quien se encontraba también presente en Palacio de Gobierno, se acercó al imputado Castillo Terrones y, aludiendo al mensaje presidencial en cuestión, expresó su conformidad con el acuerdo y la decisión de subvertir el orden constitucional, señalando, entre comillas, por el país. Se evidencia una contradicción, pues el requerimiento señala expresó su conformidad con el acuerdo, es decir, recién en ese momento Sánchez Palomino tomó conocimiento del presunto acuerdo y decisión para subvertir el orden constitucional. En el numeral 5121 del requerimiento fiscal se indica, en este contexto, el 7 de diciembre del 22, fecha en la que se iba a someter a debate la moción de vacancia contra el entonces mandatario Castillo Terrones, en horas de la mañana se produjo una reunión en Palacio de Gobierno entre la entonces presidenta Chávez Chino y el jefe de gabinete Torres Vázquez, conjuntamente con el entonces presidente de la República, Castillo Terrones, en la que dichos ciudadanos acordaron que el mandatario debía disolver el Congreso de la República e implementar en el Perú un estado de excepción, lo que implicaría el uso de las Fuerzas Armadas para tomar el control de los diferentes poderes del Estado y demás entes autónomos, principalmente del Sistema Nacional de Justicia. De este párrafo se desprende que en dicha fecha, en horas de la mañana, hubo una reunión entre los acusados Chávez Chino, Torres Vázquez y Castillo Terrones, en la que acordaron que el mandatario debía disolver el Congreso de la República e implementar un estado de excepción, con lo cual se advierte que dicha reunión es anterior a la convocatoria que hizo Chávez Chino a las 10:46 horas que se menciona en el párrafo anterior. Sin embargo, su patrocinado acudió a las 11:11 horas, es decir, luego de haberse consumado el acuerdo para la disolución del Congreso.
Indicó también que la persona que asistió a la Comisión de Acusaciones Constitucionales y refirió que su patrocinado pronunció la frase por el país, se disculpó y manifestó que la palabra por el país es una opinión, y posteriormente en el diario La República señaló que no podía dar fe de la frase que mencionó, por lo cual dicha frase no es suficiente para llegar a la conclusión que su patrocinado es coautor del delito de rebelión. Más aún si cuando era leído el mensaje a la nación, Sánchez Palomino no se encontraba en dicho lugar, no existiendo elemento de convicción que lo sitúe en el entorno del presidente en dicha oportunidad. En la página 16 se indica, además del mensaje a la nación, su materia por orden del entonces presidente de la República, Castillo Terrones, el exministro del Interior, Huerta Olivas, una vez más, sin cumplir el orden jerárquico correspondiente, dispuso que Lozada Morales, en su condición de jefe de la séptima región policial Lima, refuerce la seguridad en casa de los padres de Castillo Terrones, así como en los domicilios de Torres Vázquez y Chávez Chino. Orden que el general PNP, Lozada Morales, luego de verificar las direcciones, mostró su anuencia respondiéndole conforme, evidenciando así el nivel de coordinación que éste mantenía con los mencionados acusados. Se advierte que dicha seguridad se puso a los tres que estuvieron presentes durante el mensaje a la nación. En la página 36 se refiere, para lo cual el miércoles 7 de diciembre del 22, en horas de la mañana, se reunieron al interior del despacho presidencial Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Torres Vázquez, el jefe de gabinete de asesores, a fin de acordar ilícitamente disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú sin que se configuren los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Constitución, lo cual se materializó posteriormente a través del mensaje a la nación. Sin embargo, en los párrafos precedentes se señala que Sánchez Palomino estuvo presente en Palacio de Gobierno el 6 de diciembre de horas 11:54 a 19:03, por lo que la reunión del 7 de diciembre su patrocinado no estuvo presente. .57. Indicó también que respecto a las llamadas realizadas al celular 992-079-127, que duró 8 segundos, no es suficiente para acreditar que en ese tiempo se puede indicar que se realice una acción. Respecto a la cápite 2 en medios probatorios, no existe coherencia entre lo indicado en el índice con lo desarrollado en la acusación, pues desde el medio probatorio 27 se hace referencia a los medios probatorios del acusado Lozada Morales y no como se indica en el índice que serían de su patrocinado. Defensa del acusado Lozada Morales. La defensa de Lozada Morales, mediante escrito de 8.3, realizó las observaciones formales. Respecto de ellas, señaló, en la página 17 del requerimiento se menciona que su patrocinado forma parte del acuerdo junto a los otros acusados para disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se señale cuál fue y dónde se realizó el acuerdo pactado. En el apartado 5224 se señala, siendo que el general Lozada Morales, en horas de la mañana del 7 de diciembre del 2022, mantuvo comunicación con el ministro de Interior, Huerta Olivas, en forma directa y no a través de su comando institucional, con el supuesto propósito de dejar ingresar a las personas que apoyaban al entonces presidente Castillo Terrones a la Plaza Mayor como muestra de respaldo popular. Sin embargo, no se precisa la forma, solo se afirma que no se realizó a través de su comando. En el punto 5226 se señala, aunado a ello, aproximadamente a las 11:45 horas del 7 de diciembre del 2022, inmediatamente después del mensaje a la nación emitido por el entonces presidente de la República, Castillo Terrones, Lozada Morales, en su condición de jefe de la séptima región policial Lima, dio la orden para que los agentes policiales de la UCE, Venero Mellado, en su condición de jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales, Infanzón Gómez, en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, ubicados en el perímetro de la sede del Congreso de la República, impidieran el ingreso de congresistas y civiles al mismo. Sin embargo, el requerimiento no señala cómo, dónde, por qué orden dio el general Lozada. En el apartado 5228 se señala que impidió el ingreso de las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez, afirmación que no tiene sustento bajo la tesis de la Fiscalía. La Fiscalía no prueba cuál es la orden dispuesta por Lozada Morales para que se impida el ingreso de congresistas y civiles al Congreso. Agregó que no es un hecho negado que se impidió el ingreso a congresistas. Lo que se discute es que su patrocinado haya dado esa orden.
En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía, declaración del efectivo Roldán Michue, declaración del acusado Infantón Gómez, no acreditan que Lozada Morales fue quien dio la orden. Defensa del acusado Torres Vázquez. En cuanto a las observaciones formales, señaló en el apartado 5.2 del requerimiento, página 17 y siguientes, no se consideran las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores respecto de su patrocinado, por lo que la acusación incumpliría con lo señalado en el inciso 1, parágrafo B del artículo 349 del Código Procesal Penal. Imputa a la Fiscalía el delito de rebelión, pero falta la configuración del elemento típico, entre comillas, alzar en armas, pues se señala folios 310 que no resultó necesario que el acusado Torres Vázquez haya dispuesto o haya tomado un arma. Por ende, no podría ser considerado como coautor del delito penal en materia de acusación. Además, dicha imputación es genérica porque no fundamenta cómo es que se habría llegado a conclusión relacionada con la finalidad de la conducta delictiva. La Fiscalía establece como circunstancia agravante genérica pluralidad de agentes, lo que sería incompatible, pues la misma es constitutiva del elemento típico del delito de rebelión, pues ello quedó establecido por la propia Fiscalía en el apartado 10.251. Tipicidad objetiva obrante a folios 307, donde señala el delito de rebelión es un delito común y plurisubjetivo de convergencia, por cuanto no se exige una cualidad especial del sujeto activo y su comisión tiene lugar a partir de la necesaria intervención de varias personas que confluyen a un fin común. En ese sentido, no podría considerarse como circunstancia agravante genérica. No se considera en el requerimiento fiscal la responsabilidad restringida conforme al artículo 22 del Código Penal, pues si bien se menciona en el punto 9.2 que el investigado al momento de la comisión del ilícito tenía 79 años, no se disminuye la pena por debajo del mínimo legal. Estos mismos argumentos de las defensas fueron reiterados en la audiencia, en las sesiones de audiencias correspondientes, tal como está resumido en las actas de su propósito y también aquí en la resolución que se está mencionando, ¿no? Luego del debate que se realizó en dicha audiencia, sostuvo el Ministerio Público, que es lo que importa a efectos de entender las observaciones que se han efectuado y cómo las absolvió. Respecto a las observaciones del acusado Castillo Terrones, en relación al punto 5114, dicha información relacionada con las declaraciones de Goray Chong, Fernández Latorre y Marrufo Alcántara se encuentra consignada como hecho precedente, toda vez que Castillo Terrones se encontraba a puertas de una vacancia presidencial, siendo dichas personas quienes brindaron la información. Indicó que el apartado 10.2.1 establece hechos atribuidos en su contra respecto del delito de rebelión, donde se refiere que el 7 de diciembre del 22 se reunió en el interior del despacho presidencial de Palacio de Gobierno con Torres Vázquez, Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, a fin de acordar la comisión del delito de rebelión, el cual se materializó con el mensaje a la nación. Respecto a que el mismo hecho está tipificado como rebelión y abuso de autoridad, manifestó que la acusación respecto al delito de abuso de autoridad se encuentra en la página 27 del requerimiento y que dicho ilícito se le imputa en concurso real conjuntamente con el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública. Respecto a que no se habría precisado qué funcionarios mexicanos habrían gestionado el asilo político, señaló que en la página 549 de la acusación se menciona que hay un informe pericial en el cual se concluyó que se identificó un disco externo donde se encontró una imagen escaneada de una solicitud de asilo político. En cuanto a los argumentos de defensa de Chávez Chino, manifestó que lo alegado de manera oral no se condice con lo señalado en forma escrita, toda vez que realizó un análisis de un código, el español, el cual no nos corresponde. Agregó que la defensa pretende se evalúe la tipicidad, sin embargo, esta no es la etapa para ello. Manifestó que la Sala Penal Permanente ya estableció que no es una exigencia para el delito de rebelión que los alzados porten armas y que Chávez Chino perfeccionó el delito desde el rol que le tocó asumir. Manifestó que en el punto 926, folios 257 del requerimiento, se precisa la participación de Chávez Chino en el hecho incriminado, imputación concreta y grado de participación como coautora, no siendo necesario que haya portado un arma, porque el tipo penal no exige ello o se realicen disparos, pues su actuación no se vinculó a la utilización de las armas ni ordenar el lanzamiento, pero sí existe prueba indiciaria directa concomitante de su participación en la elaboración del mensaje, pues conocía bien su contenido, ya que así lo declaró la periodista malpartida, quien además manifestó que Chávez Chino se encargó de elaborar el decreto supremo con la finalidad de lograr la consumación del delito.
además de otros elementos de convicción como las cámaras de videoseguridad del Palacio de Gobierno, etc. Sostuvo que en la apelación 248-2022 la Corte Suprema señala que el delito de rebelión es uno común y de convergencia y de consumación anticipada. Incluso el Tribunal Constitucional señaló que el delito se dio inicio desde la lectura del mensaje y en cuanto al alzamiento en armas debe ser entendido no en su literalidad del delito de rebelión, sino en su funcionalidad e instrumentalidad. Indicó que la defensa formula argumentos vinculados a la prueba, ya que solicita se indique quiénes fueron los peritos que determinaron que Chávez Chino elaboró el mensaje cuando ello es materia de debate en el juzgamiento. Añadió que la casación 1039 de 2016 mencionada por la defensa sostiene que en nada vulnera que no se precise los tipos de coautorías en la imputación. Concluye que se declaren infundadas las observaciones de Chávez Chino. En relación con las observaciones de la defensa de Infanzón Gómez, sus argumentos no constituyen observaciones formales al buscarse una correcta tipificación. Respecto a las observaciones formales de la defensa de Huerta Olivas, en cuanto a la nulidad solicitada, no es la etapa para instarla. Agregó que en su declaración tuvo oportunidad de relatar los hechos, donde además presentó pruebas sosteniendo que no tenía intervención en los hechos en materia de acusación. En cuanto no se realizó la pericia fonética, ello no es así, porque lo que se dispuso fue una toma de muestra anterior a la pericia fonética. Indicó que la conclusión de la investigación preparatoria fue conforme al Código Procesal Penal, habiéndose realizado todas las diligencias necesarias. Solicitó se declare infundadas las observaciones. Respecto a las observaciones de Sánchez Palomino, indicó que cuando Chávez Chino envió el mensaje vía WhatsApp, el investigado Sánchez Palomino dio como respuesta, entre comillas, compañeros ministros, priorizar. Siendo que en el delito de rebelión los actos preparatorios sí son punibles y por dicha razón, luego del mensaje a la nación, Castillo Terrones se acercó y Sánchez Palomino le dijo la frase por el país. Refirió que el delito de rebelión inició con el mensaje, lo cual ya fue establecido por el Tribunal Constitucional. Además, no es necesario que en el delito de rebelión todos los acusados hayan tenido participación en los acuerdos previos o en la organización del lanzamiento. Añadió que será materia de probanza en cuanto a si dijo o no la frase por el país después del mensaje a la nación, no siendo esta la etapa para acreditar ello. En consecuencia, solicita declarar infundadas las observaciones. En relación al punto 5.1.5, página 13, donde parecería hay un párrafo incompleto, es un error material, ya que este concluye con el término órdenes. En cuanto a las observaciones de la defensa de Lozada Morales, en el punto 6.6 del requerimiento se precisa la imputación específica contra este, mencionándose que en su condición de jefe de la 7ª Región Policial de Lima, mantuvo comunicación con el ministro del Interior Huerta de manera directa y no a través de su comando, para que se permita el ingreso de personas vinculadas al gobierno a la Plaza Mayor, como muestra de respaldo. Disponiendo además que 400 efectivos policiales resguarden las instalaciones del Congreso para que no ingrese nadie, recibiendo luego la orden de custodiar los domicilios de los acusados Chávez Chino, Torres Vázquez y Castillo Terrones, a lo que accedió, y por ello la acusación es como coautor del delito de rebelión, por lo que no se vulneró el principio de imputación necesario. Respecto a cómo habría dado la orden para que nadie ingrese al Congreso de la República, señaló que existen declaraciones de su propio personal que lo señalan como quien dio la orden, lo cual se debe dilucidar en el juicio oral. Respecto a las observaciones de la defensa de Torres Vázquez en el apartado 5 del requerimiento, solo existe una omisión, entre comillas, de error, en consignar a los acusados en el título de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Añadió que respecto al alzamiento en armas por el que se acusa a Torres Vázquez, no se acredita que todos los acusados se alcen en armas. Refirió que al ser un delito de tendencia interna trascendente debe de perseguir alguna de las finalidades del contenido del tipo penal. Variar la forma del gobierno, deponer el gobierno o legalmente constituido, etc. Además de ser un delito de consumación anticipada del resultado acordado. Sostiene que pretender que solo se sancione a los que se hubiesen alzado en armas generaría un marco de impunidad intolerable. Agregó que en el numeral 9.2 del requerimiento se alude a la parte donde se considera que Torres Vázquez es una persona de 79 años de edad y le corresponde responsabilidad restringida. Y en cuanto al agravante de ser funcionario público para cometer el delito de rebelión, ello debe definirse por el juzgado que dispone del marco punitivo que puede ser distinto al que la Fiscalía propone.
Argumentos de la Procuraduría. Indicó que su pretensión civil por la presunta comisión de los delitos de rebelión en relación a los 8 acusados se vincula con el daño patrimonial y asciende a la suma de 36.221.838.53 soles. Y por daño extrapatrimonial, 28.197.200 soles. En relación al delito de abuso de autoridad por daño patrimonial y extrapatrimonial, la suma de 500.000, así como por el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, por la misma suma que debería abonar el acusado Castillo Terrones. Sostuvo que su pretensión se debe a la conducta antijurídica generada por los acusados, lesionando la institucionalidad del sistema democrático, sus recursos, así como afectación a la propiedad pública, privada y a la ciudadanía, generándose daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Respecto a las observaciones de Lozada Morales, indicó que en el punto 6.6 del requerimiento se precisa la imputación específica contra mencionando que en su condición de jefe de la 7ª Región Policial de Lima mantuvo comunicación con el ministro del Interior de manera directa, y no por su comando, a fin se permite el ingreso de personas vinculadas al gobierno a la Plaza Mayor como muestra de respaldo, disponiendo además que 400 efectivos policiales impidan el acceso al Congreso de la República, así como dar la orden para que se custodie los domicilios de los acusados Chávez Chino, Torres Vázquez y Castillo Terrones, y ese es el fundamento por el cual se le acusa de ser coautor de la rebelión. En cuanto a cómo habría dado la orden para que nadie ingrese al Congreso de la República, existen declaraciones de su propio personal que lo señalan, lo que debe dilucidarse en el juicio oral. Respecto a las observaciones de Torres Vázquez, indicó que el apartado 5º del requerimiento solo existe una omisión, error en consignar a los acusados en el título de circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En lo referido al cuestionamiento de la defensa de Torres Vázquez, que no se habría alzado en armas, no se necesita que todas las personas acusadas se hacen en armas, tal como señala la Fiscalía. Indicó que en el numeral 9.2 del requerimiento fiscal se hace alusión a la parte donde se restringe la responsabilidad penal de Torres Vázquez, donde también existe un agravante al aprovecharse de ser funcionario público para cometer el delito de rebelión. Indicó que es el juzgado el que debe disponer un marco punitivo distinto al de la Fiscalía. Sobre las observaciones formales, el juez de investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal, esto es verificar la concurrencia de los supuestos legales que autorizan la acusación fiscal. El procedimiento de la etapa intermedia consta de 3 fases, oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez de la investigación preparatoria frente a la acusación fiscal puede completarse luego del trámite del traslado a las demás partes, nunca antes. Fase escrita y de la realización de la audiencia preliminar, fase oral que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración. Luego hago un extenso argumento respecto de qué establece el artículo 352 sobre la posibilidad que tienen las partes de efectuar observaciones y hacer este control formal de la acusación, ¿no? Ver qué omisiones relevantes existen, si hay indefinición en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objeto del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Se trata, pues, de errores e insuficiencias en la debida motivación de la acusación. En lo que corresponde a este juzgado, en el caso concreto, luego de verificar las observaciones, se señala que el artículo 349 establece cuáles son los elementos que debe contener una acusación. Hay toda una referencia al artículo 349. Y respecto de ello, tenemos lo siguiente. El requerimiento fiscal cuenta con la siguiente información, en el considerando noveno. Los datos de identificación de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Sánchez Palomino, Torres Vázquez, Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez, tal como se aprecia de folios 4 a 7 del requerimiento. Los hechos con el detalle de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores por los 3 delitos están referidos en el ítem 5 del requerimiento fiscal, folios 12-22. Elementos de convicción detallados en el ítem 5 del requerimiento, folios 36 a 57. Participación que se atribuye a los acusados en el ítem 6 del requerimiento, folio 59. Relación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se refiere que no existen circunstancias modificatorias, tal como se aprecia en el ítem 7, folios 40 al 253 del requerimiento fiscal. La cuantía de la pena y las consecuencias accesorias están contenidas en el ítem 10-10 del requerimiento fiscal, folios 338-365. El monto de la reparación civil, según escrito a folio
9055, consignada por el actor civil, Procuraduría General del Estado, que fue constituido como tal mediante resolución 4 del 27 de junio del 23, cesando la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil. Así también, mediante resolución 1 del 17 de julio del 23, se dispuso el embargo correspondiente en forma de inscripción sobre derechos y acciones que le corresponderían al acusado Castillo Terrones respecto a 4 inmuebles ubicados en la provincia de Chota, hasta por la suma de 67.711.048.33. Los medios de prueba que ofrece para su actuación en la audiencia se encuentran contenidos en el ítem 12 del requerimiento, hojas 366 a 971. Los hechos son los mismos de la disposición 10 del 1 de diciembre del 2022 de formalización de investigación preparatoria. No se considera calificación jurídica alternativa o subsidiaria y existen medidas de coerción dictadas durante la investigación preparatoria, prisión preventiva contra los acusados Castillo Terrones, resolución 3 del 15 de diciembre del 22 y Chávez Chino, apelación 133-2022, Corte Suprema de 20 de junio del 23, emitida por la Sala Penal Permanente, y comparecencia con restricciones contra Torres Vázquez, resolución 3 del 15 de diciembre del 2022, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, resolución 3 del 26 de abril. Las observaciones formuladas por el acusado Castillo Terrones se centran en lo siguiente. Primero, no existe inferencia lógica entre los hechos precedentes señalados en el apartado 1.5.4. Esto es hacer mención a información brindada por Sada Goray, Fernández Latorre y Marrufo Alcántara con los hechos que presuntamente configuran el delito de rebelión. No se precisa cuáles son los elementos de convicción que acreditan la existencia ni la hora de la reunión del 6 de diciembre y cómo se estableció la ideación. El contenido del párrafo 9, literal A del ítem 10.2.1, que corresponde a los hechos, la tipicidad objetiva, criterio de la defensa, debería consignarse como hechos precedentes. Así también no se precisa a quién le correspondería el dispositivo Kingston, quien lo introdujo en el ordenador y continuó revisándolo en la madrugada y la mañana del 7 de diciembre. En el apartado 5.1.2.1 no se precisa cómo es que Chávez Chino, Torres Vázquez y Castillo Terrones acordaron la disolución del Congreso de la República. Más aún, si anteriormente se mencionó que fue el 6 de diciembre del 22, los ya indicados, pero con la participación de Huerta Olivas y Sánchez Palomino, idearon atentar contra los poderes del Estado. No se precisa qué ministros de Estado acudieron a dicha reunión, ni tampoco si la convocatoria a la misma fue a pedido de Castillo Terrones. En cuanto al término, formar parte del acuerdo pactado resulta oscuro y no cumple con las exigencias de la narración circunstanciada, ya que no explica cómo Lozada Morales formó parte del acuerdo. Con Castillo Terrones, más aún si no se precisa fecha, hora, lugar y circunstancia en que se materializó dicho acuerdo. En el apartado 5.1.3.3 no se precisa cómo es que se gestionó ante los funcionarios mexicanos el asilo político para Castillo Terrones y su familia, ni quiénes serían dichos funcionarios. Se establece en el apartado 5.3.2.1 que los mismos hechos fueron tipificados para el delito de rebelión, los que sustentan el delito de abuso de autoridad. En el apartado 5.3.3.1 no se precisa el elemento normativo perjuicio que se habría dado con la orden de Castillo Terrones a Huerta Olivas para el cierre del Congreso. Indicó que de acuerdo al contenido del apartado 5.3.3.2 se señala que fracasó el plan ilícito por lo que no se habría ocasionado perjuicio. En el apartado 5.4.2.2 no se desarrolló circunstancialmente la grave alteración, siendo una imputación vaga, oscura y genérica. En el párrafo tercero del ítem 6.1.1 se señala que el 6 de diciembre Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vázquez se reunieron en el despacho presidencial. Sin embargo, en un primer momento se dijo que la reunión, si bien fue el 6, lo fue en la presidencia del Consejo de Ministros y con la presencia de Huerta Olivas y Sánchez Palomino, además de los antes señalados. En el cuarto párrafo del 6.1.1 se menciona que Castillo Terrones ordenó a Walter Córdoba Alemán, comandante general del Ejército, que presente su carta de renuncia para nombrar un nuevo comandante afín a sus fines. Sin embargo, no se precisa si el nuevo comandante tenía la finalidad de respaldar el contenido del mensaje a la nación. En el séptimo párrafo del ítem 6.1.1 no se señala cómo es que enviar un mensaje vía WhatsApp por parte de Chávez Chino sea un aporte a Castillo Terrones para respaldar el mensaje a la nación. En el 14º, considerando el ítem 6.1, se obvia la identidad del nuevo comandante general del Ejército del Perú y el número de resolución de su designación. En relación con estas observaciones, cabe señalar que el acuerdo plenario 6-2009 del 13 de noviembre
señala que el control formal de la acusación fiscal que puede promoverse de oficio por el juez de la investigación preparatoria implica la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional. Esa evaluación por parte del juez, en este caso de la etapa intermedia de saneamiento de la acusación, debe circunscribirse, como establece la casación 760-2016, la libertad del 20 de marzo del 17, a omisiones relevantes de la acusación, señaladas por las partes o por el propio juez, indefinición en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objeto del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Atendiendo a ello, respecto a las aseveraciones formuladas por la defensa del acusado Castillo Terrones, tenemos la configuración de la información referida a Goray Chong, Fernández Latorre y Marrufo Alcántara en el apartado 5114. Se trata, como señala la Fiscalía, de las circunstancias precedentes, lo que significa antecedentes relevantes que conllevaron a que el acusado Castillo Terrones tome la iniciativa de realizar el mensaje a la Nación, lo cual, según la tesis fiscal, se habría motivado por una moción de vacancia presentada en el Congreso contra el referido acusado, por las presuntas irregularidades en su mandato, información brindada precisamente por Goray Chong, Fernández Latorre y Marrufo Alcántara. Por ello, no cabe aclaración respecto a este punto, máxime si dicha información está consignada en la disposición de formalización de investigación preparatoria, por lo que no se trataría de una información sorpresiva. En cuanto no se precisa cuáles son los elementos de convicción que acreditan la existencia ni la hora y cómo se estableció la ideación del plan en una reunión del 6 de diciembre del 2022, debe señalarse que las acreditaciones de elementos de convicción no corresponden a esta etapa de observaciones formales. Por otro lado, si bien no se precisa la hora de la reunión, sí se hace sobre la fecha de la misma, 6 de diciembre del 22, con lo cual se justifican las razones de temporalidad del requerimiento, lo cual además será materia de debate en el juicio oral si fuera el caso. Y respecto a la forma cómo se realizó la reunión, ello está detallado en el apartado 5115 del requerimiento fiscal, pues indica que la misma se realizó el 6 de diciembre de 2022 y participaron Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vázquez, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, para idear los actos preparatorios ejecutivos para atentar contra los poderes del Estado. En el ítem 10.2.1 del requerimiento fiscal, folios 266-278, se precisa la información concerniente a la tipicidad objetiva, toda vez que la Fiscalía en dicho extremo señala cada una de las situaciones que configuran los elementos normativos del tipo penal. Y respecto a que no se precisa quién introdujo el dispositivo Kingston en el ordenador, quién continuó revisando el documento en la madrugada y en la mañana del 7 de diciembre del 2022, dicha información corresponde a evaluarse en la etapa procesal correspondiente. Respecto a que no se precisa en el apartado 5121 cómo es que Chávez Chino, Torres Vázquez y Castillo Terrones acordaron la disolución del Congreso de la República, ello es un tema en materia de prueba en el juzgamiento si fuera el caso. Y respecto a que ya se había mencionado anteriormente que fue el 6 de diciembre del 2022 la reunión entre los ya indicados, más Huerta Olivas y Sánchez Palomino, cabe señalar que se está frente a dos consensos de voluntades en días diferentes, siendo claro el requerimiento fiscal en cuanto existió una reunión el 6 de diciembre del 2022 y otra el 7 de diciembre del 2022, motivo por el cual no cabe aclaración, por lo que la observación es infundada. En relación a que el apartado 5123 no se establece los ministros que acudieron a dicha reunión, debe señalarse que en dicho párrafo se menciona únicamente al ministro Sánchez Palomino, quien se hizo presente en Palacio de Gobierno desde las 11:11 horas hasta las 12:34 horas. Y respecto a que no se sabe para qué los convocaron, qué es lo que hicieron y si esta fue dispuesta por Castillo Terrones, ello son exigencias que van más allá de las exigencias del CPP, pues lo relevante es que dicha convocatoria se hizo horas antes de la lectura del mensaje a la Nación, teniendo sentido que haya podido existir acuerdos previos a dicha lectura, lo que deberá ser esclarecido en el plenario de darse. En relación a que existiría oscuridad en el apartado 51.2.11, toda vez que no se precisa cómo los Losada Morales formó parte del acuerdo pactado, cabe señalar que es el apartado 51.2.12, el cual le da claridad al mencionar que Losada Morales mantuvo comunicación con el ministro del Interior, Huerta Olivas, en forma directa y no a través de su comando, con el propósito de dejar ingresar a la Plaza Mayor a personas que apoyaban a Castillo Terrones. En el apartado 5133 no se precisa cómo se gestionó ni materializó el asilo político con las autoridades mexicanas ni ante quienes se gestionó,
Sobre ello, en la página 27 del requerimiento fiscal se señala lo siguiente. El acusado Castillo Terrones intentó huir hacia la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de lograr la impunidad, conforme se acredita con lo señalado por el testigo Nilo Ladino Irigoyen Chávez en su condición de miembro de la escolta presidencial, quien manifestó, al salir del Palacio de Gobierno, yo le pregunté al presidente Castillo a dónde íbamos y me respondió a la Embajada de México. Entonces el chofer llamó por radio al mayor Alarcón y le dijo que estábamos yendo a la Embajada de México. Es así que el patrullero con placa 1001 se encargó de abrir paso a la escolta. La declaración del conductor de la PCM, Cristian Pedro Martínez Valencia, a folios 35, quien señala lo mismo, más el reporte de geolocalización mencionado en el requerimiento. En consecuencia, existen datos relevantes en el requerimiento fiscal respecto a que dicha orden de dirigirse a la Embajada de México fue dada por Castillo Terrones. En consecuencia, las precisiones, si fueron a petición de Castillo y los nombres de las autoridades mexicanas que gestionaron dicho asilo, será materia de dilucidarse en la etapa procesal correspondiente. En el apartado 5321 serían los mismos hechos imputados para rebelión, los que también se estaría imputando para abuso de autoridad. Al respecto, a folios 346 del requerimiento fiscal, los 3 ilícitos imputados se habrían dado mediante concurso real, habiéndose realizado la sumatoria correspondiente de las penas de conformidad con el artículo 50 del Código Penal, con lo cual se encuentra detallado en el requerimiento acusatorio, En relación al contenido del numeral 5331, que la descripción no cubre el elemento normativo del delito de abuso de autoridad, perjuicio, dicha observación no corresponde a una formal, toda vez que tiene por finalidad atacar la tipicidad, debiendo efectuarse en su oportunidad. En el apartado 5332 se señala que no habría perjuicio, toda vez que la propia Fiscalía señala que fracasó el plan ilícito, no cumpliéndose los presupuestos del delito de abuso de autoridad. Al respecto, dicha observación tampoco es propia de esta etapa procesal. En cuanto al apartado 5422, se desarrolla una imputación vaga, oscura y genérica. Cabe señalar que de la revisión de dicho apartado, si bien su contenido es sucinto, resulta suficiente para entender y justificar las circunstancias concomitantes del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, pues su redacción está vinculada con el apartado 5421. En el tercer párrafo del ítem 611 se señala que el 6 de diciembre del 2022, Castillo Terrones, Chávez Chini y Torres Vázquez se reunieron en el despacho presidencial. Cuestiona la defensa que en un primer momento se dijo que la reunión fue el 6 de diciembre del 22, pero en la presidencia del Consejo de Ministros y con la presencia de Huerta Olivas y Sánchez Palomino, además de los antes señalados. En efecto, al revisarse el tercer párrafo contenido en el numeral 611, se señala que la reunión del 6 de diciembre fue en el despacho presidencial y en ella participaron únicamente Castillo Terrones, Chávez Chini y Torres Vázquez, mientras en el apartado 5115 se señala que dicha reunión del mismo día fue en presidencia del Consejo de Ministros y además de los 3 ya señalados, participaron Huerta Olivas y Sánchez Palomino. Esta es una observación formal que debe ser subsanada respecto a la incongruencia de la información proporcionada, dónde fue la reunión del 6 de diciembre y quiénes participaron de ella. En el cuarto párrafo del ítem 611 se menciona que Castillo Terrones le ordenó a Córdoba Alemán, comandante general del Ejército, que presente su carta de renuncia para nombrar un nuevo comandante afín a sus intereses. Sin embargo, el requerimiento no precisa si el nuevo comandante tenía la finalidad de respaldar el contenido del mensaje de la nación. Ello no es materia de una declaración formal y en todo caso debe evaluarse en la etapa correspondiente. Respecto al séptimo párrafo del acta 611, no se señala cómo es que enviar un mensaje vía WhatsApp por Chávez Chino sea un aporte a Castillo Terrones para respaldar el mensaje de la nación. Igualmente es un cuestionamiento que debe ser debatido en la etapa correspondiente, si fuera el caso. En el 14º, considerando el ante 6.1, no se precisa la identidad del nuevo comandante general del Ejército y el número de resolución de su designación. No se precisa por la defensa cuál es la relevancia de dicha precisión, toda vez que la información contenida en la imputación fáctica resulta suficiente para ejercer la defensa. Respecto a las observaciones efectuadas por la defensa de la acusada Chávez Chino, se tiene uno, no se precisa qué tipo de armas habría utilizado el 7 de diciembre del 2022. Dicho cuestionamiento se vincula con la tipicidad por la carencia de un elemento normativo del tipo, lo cual no corresponde a una observación formal. En la segunda, ¿cuál es la conducta de Chávez Chino relevante jurídicamente para el delito de rebelión? Sobre este particular se advierte en el requerimiento fiscal ítem 6.2, folio 28-35,
La imputación específica por la presunta comisión del delito de rebelión que habría cometido Chávez Chino, donde se aprecia la participación en los hechos en materia de acusación, específicamente haber elaborado, conjuntamente con Castillo Terrones y Torres Vázquez, el mensaje a la nación que dio inicio a la configuración del delito de rebelión. Se precisa en el requerimiento fiscal que Chávez Chino es coautora, pero no se señala qué tipo de coautoría se le atribuye. Nuestro Código Penal reconoce en el artículo 23 la existencia de autoría mediata y coautoría, esta última entendida como el consenso de voluntades con dominio del hecho para la comisión de un delito. Por ello, la exigencia del grado de participación en un requerimiento fiscal se agota con la precisión de alguna de estas clases de autoría, por lo que la exigencia requerida por la defensa de Chávez Chino escapa de los límites normativos. En ese sentido, las observaciones son infundadas. La defensa del acusado Infanzón Gómez planteó sus oraciones formales alegando que la imputación contra su patrocinador no es clara y además genérica, toda vez que existe una acusación indebida, pues no cumplió con la tipificación correcta del delito, que se trataría en realidad de una tentativa de rebelión. Incluso existiría un abuso de autoridad por la Fiscalía. Debe señalarse que estos cuestionamientos no constituyen observaciones formales, toda vez que no se circunscriben a señalar deficiencias del requerimiento fiscal en los términos que señalan las reglas del Código. Más aún cuando lo que en concreto se pretende cuestionar es la tipicidad. En consecuencia, deben ser declaradas infundadas. Respecto a las observaciones efectuadas por la defensa de Huerta Olivas, quien además planteó nulidad conforme al artículo 150, puesto que se habría concluido la investigación antes que finalice el plazo de la prórroga de investigación otorgada por el juez, sin que se realicen todas las diligencias programadas, declaración del gabinete de alta dirección, así como de 2 viceministros, ampliatoria de Huerta Olivas, pericia fonética, etc., lo cual atentaría contra el derecho de defensa de su patrocinado. Sobre el particular, tanto el inicio como la continuación y conclusión de la investigación preparatoria, de acuerdo a la regla procesal del Código, es facultad del Ministerio Público. Y si bien el juzgado determinó una prórroga del plazo a requerimiento de la Fiscalía, ello no implica que sea factible concluirla antes del vencimiento del plazo. La Fiscalía añadió que lo que se dispuso era la realización de una toma de muestra y no una pericia fonética. Consideró la Fiscalía que la investigación preparatoria cumplió su objetivo. En consecuencia, la observación es infundada. Respecto a que la acusación no señala las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se establezca que su patrocinado haya cometido el delito atribuido y está llena de subjetividades, ese argumento no es una observación formal que conste en su escrito. En atención al artículo 350 del Código Procesal, es infundada. La defensa de Sánchez Palomino observó lo siguiente. Primero, en la página 13, apartado 5115, no se precisó las circunstancias del lugar, hora y modo en que se realizó la presunta reunión, que dicho párrafo no termina la frase que contiene la imputación en contra de los acusados. Sobre ello, este juzgado, en el considerando 11.12 de la presente resolución, da respuesta que efectivamente esta observación es fundada. Sin embargo, en cuanto que el párrafo está inconcluso, la Fiscalía refirió en audiencia que el mismo concluye en la palabra órdenes. Este juzgado considera que pese a dicha corrección, el párrafo es impreciso porque no se detalla a qué tipo de órdenes se refiere. La observación es fundada. En la disposición de formalización de investigación preparatoria no se menciona reunión alguna anterior a la del 7 de diciembre del 2022. Sobre ello, debe señalarse que la investigación es progresiva y en ese sentido, al realizarse diligencias durante la etapa de investigación, pueden recabarse datos nuevos que aporten información sin que ello signifique modificar los hechos. En consecuencia, la observación es infundada. En la página 15, apartado 5128, se señala que Sánchez Palomino expresó su conformidad con el acuerdo, es decir, recién en ese momento tomó conocimiento del acuerdo, lo cual se contradice con otras partes del requerimiento fiscal. Sobre esta observación, no es una de carácter formal, pues estaría relacionada con la etapa de prueba, por lo que resulta infundada. El numeral 5121 del requerimiento deja en claro que la reunión en que los acusados acordaron el cierre del Congreso es anterior a la convocatoria que hace Chávez Chino y que se detalla en el acápite 51.23, donde Sánchez Palomino acudió a las 11.11 horas. Sobre ello, el 7 de diciembre del 2022 hubo una reunión, según lo que detalla el apartado 5121. Y otra cosa muy diferente es la convocatoria que hace Chávez Chino vía WhatsApp para que los ministros se personen a Palacio de Gobierno. Son dos momentos distintos, no advirtiéndose incongruencia. La persona que mencionó que Sánchez Palomino dijo la frase por el país se rectificó de ello. Esta observación no es una formal, ya que se refiere a la etapa de prueba, por lo que es declarada infundada. No obra un solo elemento de convicción que sitúe a su patrocinado
en el entorno del presidente cuando dio lectura al mensaje a la nación. Observación que no corresponde a un análisis formal, sino al debate probatorio. En la página 16 se menciona que Castillo Terrones dispuso se brinde seguridad a la casa de sus familiares y las de Torres Vázquez y Chávez Chino, quienes curiosamente serían los tres que se encontraban en el mismo ambiente cuando se leía el mensaje a la nación. Esta tampoco es una observación formal, por lo que debe ser declarada infundada. Se señala en la página 36 del requerimiento que su patrocinado no se encontraba presente en la reunión del 7 de diciembre 22, y más adelante se menciona que Sánchez Palomino ingresó a Palacio el 6 de diciembre del 22 a las 11:54 horas hasta las 19:03, lugar en el que se desarrollaron una serie de reuniones previas al golpe de Estado. El requerimiento fiscal da dos momentos. El primero, el 6 de diciembre del 2022, en el cual estuvo Sánchez Palomino, y el segundo, el 7 de diciembre, cuando luego del mensaje a la nación ingresó al despacho presidencial y saludó a Castillo Terrones. La observación es infundada. Indicó que no es posible que en una llamada de duración de 8 segundos se pueda disponer la realización de una acción como la difusión del mensaje a la nación que ya había sido propalado. Esto no es una observación formal, en todo caso es materia de prueba, por lo que resulta infundada. Existe incoherencia entre lo señalado en el índice del requerimiento con el acápite 12 medios probatorios. De la verificación de la observación, efectivamente en el índice se menciona a los medios probatorios que vinculan a Sánchez Palomino en la página 764. Se verifica que a partir de la página 783 hasta la página 795, medios probatorios del número 27 al 46 no corresponderían a Sánchez Palomino. Esta constituye una observación que debe ser subsanada por la Fiscalía. La defensa del acusado Lozada Morales planteó las siguientes observaciones. En el apartado 5223 se señala que Lozada Morales formó parte del acuerdo pactado sin precisarse cuál fue dicho acuerdo. Como es de verse el requerimiento apartado ya señalado, sí se detalla cuál fue ese acuerdo, ya que se mencionó que, comillas, consistió en disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú sin que se configuren los presupuestos constitucionales, así como se dispuso la organización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional y Tribunal Constitucional, en absoluta vulneración de la autonomía de los referidos entes estatales. Ello con el propósito de perpetrar el delito de rebelión a través del alzamiento en armas para modificar ilegítimamente el régimen constitucional del Perú. En ese sentido, no cabe aclaración, la observación es infundada. En el apartado 5221 del requerimiento se detalla que fue, entre comillas, en forma directa, sin especificar la forma, solo se menciona que no lo realizó a través de su comando. De la lectura de dicho párrafo se desprende que no cumplió con los protocolos que, según tesis fiscal, debió seguir la cadena de mando que se detalla en el requerimiento fiscal. La observación es infundada. En el apartado 5226 señala que, entre comillas, dio la orden, mas no detalla cómo, dónde, por qué y qué orden dio el general Lozada. Al revisarse el apartado, sí se detalla cuál fue la orden en la que consistía en que, comillas, los agentes policiales de la UCE, Venero Mellado en su condición de jefe operativo, Infanzón Gómez, también de oficial operativo de la Policía Nacional, ubicados en el perímetro de la sede del Congreso de la República, impidieran el ingreso de congresistas y civiles al mismo. La observación es infundada. En el apartado 5228 se señala que impidió el ingreso de las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivos Martínez, afirmación que no tiene sustento. Esta observación no es una formal, constituye en todo caso un hecho que debe ser dilucidado en la etapa probatoria, por lo que la observación es infundada. La defensa de Torres Vázquez planteó observaciones formales, como no se precisa en el título de las circunstancias a su patrocinado, incumpliendo lo señalado en el inciso 1, parágrafo B del artículo 349 del CPP. Se advierte que en el apartado 5.1, folios 12 del requerimiento, en relación a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, se señala como título delito de rebelión para los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Palomino Sánchez, sin incluir al también acusado Torres Vázquez. La observación es fundada. Falta la configuración del elemento típico alzamiento en armas. Sobre ello no corresponde como observación formal, pues se vincula con la tipicidad. La observación es infundada. Los verbos rectores, comillas, acordaron y comillas, aprovechando las condiciones del mandatario como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, comillas, son propias del delito de conspiración y no de rebelión. No corresponde con una observación formal, por lo que resulta infundada, ya que se vincula con la tipicidad.
La Fiscalía señala que no resultó necesario que el acusado Torres Vázquez haya dispuesto o haya tomado un arma. Por ende, no puede ser considerado como coautor. El delito de rebelión es uno de dominio del hecho y no de infracción del deber. En el caso de los delitos de dominio del hecho, cada uno de los coautores puede configurar el ilícito penal de excepcionar sin la necesidad de un rol especial. En el presente caso se indica a Torres Vázquez haberse alzado en armas, pues su condición de jefe de gabinete y asesores de la presidencia del Consejo de Ministros formó parte de los acuerdos para actuar contra el régimen democrático. Pues en el requerimiento fiscal se le atribuye que redactó el mensaje a la nación y será materia de debate en la etapa procesal correspondiente si así fuere. La observación es infundada. El apartado 9.2 se encuentra errado, pues en la individualización de la pena se establece como circunstancia agravante genérica la pluralidad de agentes para el delito de rebelión, lo que sería incompatible, toda vez que este requiere la participación de varias personas. Ello corresponderá a ser dilucidado en la etapa procesal correspondiente si fuera el caso, pues es materia de debate y del juez que asuma el juzgamiento en su caso. La observación es infundada. En el apartado 9.2 no se toma en consideración la atenuante privilegiada de Torres Vázquez, quien al momento de la comisión de los hechos tenía 79 años, por lo cual, según el artículo 22, la pena debe ser por debajo del mínimo legal. En el apartado 2.2, folio 355 del requerimiento se señala, en cuanto a la pena concreta, que a Torres Vázquez le corresponde la disminución de la pena conforme al artículo 22 del Código Penal. La observación es infundada. Observación formal del Juzgado Supremo. Conforme a lo establecido en el Acuerdo Plenario 6-2009, se establece que el control formal de la acusación fiscal puede promoverse de oficio por el juez de investigación preparatoria, De la lectura del requerimiento fiscal se advierte en el apartado 1.1, folios 3, que se acusa a Castillo Terrones como coautor del delito de grave perturbación contra la tranquilidad pública, cuando es el único acusado, por lo que ello debe ser corregido por la Fiscalía. En conclusión, el requerimiento acusatorio debe ser devuelto a la Fiscalía para que se subsane las observaciones que se declaran fundadas. Por las consideraciones expuestas, el Juzgado Supremo resuelve declarar infundadas las observaciones formales interpuestas según el siguiente detalle. Del acusado Castillo Terrones, consignadas en el considerando 11º de la presente resolución, con los numerales 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.13, 11.14 y 11.15. Defensa de la acusada Betsy Elizabeth Chávez Chino, consignadas en el considerando 12º de la presente resolución, con los numerales 12.1, 12.2 y 12.3. Defensa del acusado Infanzón Gómez, consignadas en el considerando 13º de la presente resolución. Defensa del acusado Huerta Olivas, consignada en el considerando 14º de la presente resolución. Del acusado Sánchez Palomino, consignadas en el considerando 15º de la presente resolución, con los numerales 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 y 15.9. Del acusado Lozada Morales, consignadas en el considerando 16º de la presente resolución, numerales 16.1, 16.2, 16.3 y 16.4. Y del acusado Torres Vázquez, consignadas en el considerando 17º de la presente resolución, con los numerales 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 y 17.6. Declarar fundadas las observaciones formales presentadas según el siguiente detalle. Del acusado Pedro Castillo Terrones, consignada en el numeral 11º de la presente resolución, numeral 11.12, con el siguiente texto. En el tercer párrafo del ítem 6.1.1 se señala que el 6 de diciembre del 2022 Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vázquez se reunieron en el despacho presidencial. Cuestiona la defensa que en un primer momento se dijo que la reunión fue el 6 de diciembre del 2022, pero en la presidencia del Consejo de Ministros y con la presencia de Huerta Olivas y Sánchez Palomino, además de los antes señalados. En efecto, al revisarse el tercer párrafo contenido en el numeral 6.1.1, se señala que la reunión del 6 de diciembre fue en el despacho presidencial, y en ella participaron únicamente Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vázquez, mientras en el apartado 5.1.1.5 se señala que dicha reunión del mismo día fue en presidencia del Consejo de Ministros, y además de los tres ya señalados, participaron Huerta Olivas y Sánchez Palomino. Esta es una observación formal que debe ser subsanada
respecto a la incongruencia de la información proporcionada, dónde fue la reunión del 6 de diciembre y quiénes participaron en ella. De la defensa del acusado Sánchez Palomino, consignadas en el considerando 15º de la presente resolución, numerales 15.1 y 15.10, con los textos siguientes. 15.1 en la página 13, apartado 5.1.1.5, no se precisó las circunstancias del lugar, hora y modo en que se realizó la presunta reunión y que dicho párrafo no termina la frase que contiene la imputación en contra de los acusados. Sobre ello, este juzgado en el considerando 11.12 de la presente resolución da respuesta que efectivamente esta observación es fundada. Sin embargo, en cuanto a que el párrafo está inconcluso, la Fiscalía refirió en audiencia que el mismo concluye en la palabra órdenes. Este juzgado considera que pese a dicha corrección el párrafo es impreciso, porque no se detalla a qué tipo de órdenes se refiere. La observación es fundada. En el 15.10 existe incoherencia entre lo señalado en el índice del requerimiento con el acápite 12 medios probatorios. De la verificación de la observación, efectivamente en el índice se menciona a los medios probatorios que vinculan a Sánchez Palomino en la página 764. Se verifica que a partir de la página 783 hasta la página 795, medios probatorios del número 27 al 46, no correspondían a Sánchez Palomino. Esta constituye una observación que debe ser subsanada por la Fiscalía. De la defensa de Torres Vázquez, consignada en el considerando 17º de la presente resolución numeral 17.1, con el texto siguiente. No se precisa en el título de las circunstancias a su patrocinado, incumpliendo lo señalado en el inciso 1, parágrafo B del artículo 349 del CPP. Se advierte que en el apartado 5.1, folio 12 del requerimiento en relación a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, se señala como título delito de rebelión para los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Sánchez Palomino, sin incluir al también acusado Torres Vázquez. La observación es fundada. Subsanar el requerimiento fiscal en el extremo contenido en el considerando 18º de la presente resolución con el texto siguiente. De la lectura del requerimiento fiscal se advierte en el apartado 1.1, folios 3, que se acusa a Castillo Terrones como coautor de delito de grave perturbación contra la tranquilidad pública cuando es el único acusado, por lo que ello debe ser corregido por la Fiscalía. Devuélvase el requerimiento fiscal de acusación por el término de ley a fin de subsanar las observaciones formuladas por los acusados Castillo Terrones, Sánchez Palomino y Torres Vázquez, así como la contenida en el considerando 18º, observación formal del juzgado. Una vez subsanadas, prosígase con el control de acusación, notificada en audiencia pública con su lectura integral y además se le va a hacer llegar a su casilla electrónica. De lo leído, como verán, hay pocas observaciones que han sido consideradas fundadas, que la Fiscalía debe corregir en los términos que ya se señale en la misma. Dicho ello, voy a señalar la fecha para la próxima sesión, toda vez que el plazo de dar cumplimiento a las observaciones que fueron fundadas vence el día, tienen 5 días hasta el día viernes, con lo cual se puede programar la sesión para el martes 25 de junio del 2024 a las 9:30 de la mañana, para verificar si se subsanaron las observaciones. Señor juez, ¿podría ser para horas de la tarde o para el día miércoles, por favor? ¿La sesión 7? Para el martes 25. Para el miércoles 26, ¿podría ser, señor juez? En ese día creo que ya hay una. Puede ser el martes en la tarde, entonces. ¿Están de acuerdo? ¿Martes en la tarde? Sí. ¿A qué hora? ¿Sería a las 2:30? Perdón un ratito, quiero ver si no hay nada. No se puede el martes, hay una a las 3 de la tarde, ya está programada y es también un control de acusación. No, lo vamos a pasar para el miércoles entonces, miércoles 26. A las 11:30 de la mañana. Sí, señor magistrado, disculpe, ese día esta defensa tiene un control de acusación. Si podría ser en la tarde, señor magistrado, ese mismo día. El miércoles. El miércoles por la tarde, ¿ya? Ok, 2:30 entonces. Muchas gracias. Entonces, confirmado, la próxima sesión, el miércoles 26 a las 2:30 de la tarde.
Creo que no se acreditó a los asistentes, ¿no? A sus patrocinados. Si desean, pueden hacerlo en este momento, lo que quieran acreditarse. Señor Castillo. Buenos días, señor juez. José Pedro Castillo Terrones, DNI 2742-7864. Gracias. Señora Chávez Chino. Betsy Betsabe Chávez Chino, DNI 45746592. Señor Sánchez, también lo he visto en la... Sí, Roberto Herbert Sánchez Palomino, DNI 16002918. Gracias. El señor Huertas hizo su autodefensa. ¿Algún otro que se encuentre presente que desee acreditarse? Magistrado, buenos días. Justo Jesús Venero Mellado, DNI 23963508. Gracias, señor. El señor Torres Vázquez. Aníbal Torres Vázquez, DNI 0610-5850. Gracias, señor Torres. Gracias. ¿Alguno más que se encuentre presente? Ninguno. Siendo las 11:03, se concluye la presente sesión para continuarla el miércoles 26 a las 2:30 de la tarde. Gracias, hasta luego.